Hola chicos, ¿cómo están? En esta semana vamos a ver estudio completo de funciones o análisis de funciones, que es lo mismo. Para ello vamos a comenzar recordando que era el dominio y la imagen de una función. Dominio es el conjunto de valores del eje X donde está graficada la función. En este caso vamos a hablar de gráfico porque tenemos un gráfico. Entonces, si vemos este dibujito, viene desde el menos infinito y se va hacia el más infinito de x. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. En este vamos a marcar la imagen y la imagen está formada por los valores que toma la variable dependiente, que es el eje vertical. En este caso vemos el mismo dibujo que viene desde el menos infinito y se va hacia el más infinito del eje Y. Por lo tanto, la imagen también son los números reales. A partir de acá siempre analizamos el mismo gráfico para sacar todas las conclusiones. Vamos a ver. Ceros. Esto ya lo saben. Los ceros de una función son los puntos donde el gráfico corta al eje de abscisas, que es el eje X. ¿Sí? Tenemos dos formas de escribirlo. Una es escribir conjunto de ceros, abrir llave y colocar los números. En este caso es menos 6, menos 2 y 4. Ahí. Y la otra es escribir los pares ordenados correspondientes. El primero es menos 6, 0, menos 2, 0 y 4, 0. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Esta es más cortita y esta es más larga porque tenemos que escribir los pares ordenados. Vamos con la ordenada al origen. En la ordenada al origen lo que vamos a buscar es el punto donde corta al eje vertical. Ya la sabemos, estuvimos viendo función lineal y marcábamos la ordenada al origen. Menos 4. En este caso sí o sí lo vamos a escribir como un par ordenado. La ordenada al origen es 0, siempre va primero el 0, y menos 4, que es la ordenada. Siempre va 0 de x y después el número donde corta. Vamos a continuar. Tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para analizar esto, vamos a ver el gráfico de izquierda a derecha, que es la forma que van aumentando los valores de x, y vamos a marcar flechitas. Si el gráfico crece, le vamos a marcar flechitas que suban. Ahí. A partir de ahí comienza a decrecer, entonces vamos a marcar flechitas que bajan. Ahí. Y ahora vuelve a crecer, entonces otra vez las flechitas hacia arriba. Vamos a llamar IC al intervalo de crecimiento y D al intervalo de decrecimiento, que son las flechitas verdes. Entonces, esto se analiza sí o sí con valores del eje X. Entonces me fijo, esto venía del menos infinito. Desde el menos infinito hasta, cuando llego acá, me fijo el valor del eje X. No puedo decir que crece y mirar el número del eje Y. Siempre del eje X. Desde el menos infinito hasta el menos 4 crece. Después, desde el menos 4 hasta, y me fijo qué número es, hasta acá, y voy a fijarme el valor del eje X. Desde el menos 4 hasta el 1 decrece. Y después del 1 hasta el más infinito de X, vuelve a crecer. Ahí ya tenemos marcado el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Recuerden que son todos valores de X que van en los intervalos. No puedo decir crece hasta y copiar un número del eje Y. Ahí ya tenemos los intervalos. Vamos a máximos y mínimos. Para máximos y mínimos vamos a tener en cuenta que el máximo está cuando la función deja de crecer y comienza a decrecer. Entonces acá tenemos el máximo.
Y el mínimo está cuando la función deja de decrecer y comienza a crecer. Entonces tenemos acá el mínimo. Son pares ordenados, así que lo único que vamos a hacer es escribir dónde está el par ordenado. El máximo está acá y me fijo que es el menos 4 de x con el 5 de y el mínimo está acá, que es el 1 de x con el menos 5 de y. ¿Sí? Son pares ordenados. Otra forma de reconocer el máximo y el mínimo es pensar que los máximos tienen forma de loma de burro y los mínimos tienen forma de cuneta. Entonces, si yo miro el gráfico donde encuentro una loma de burro, sé que hay un máximo. Una loma de burro, tenemos máximo. Y si veo que hay una cuneta, yo ya sé que eso es un mínimo. Entonces, esa es una forma de reconocer los máximos y los mínimos. Vamos al conjunto de positividad y negatividad. El conjunto de positividad está formado por los valores del dominio que tienen imagen positiva. O sea, vamos a decir que todo lo que está por encima del eje X es positivo y todo lo que está por debajo del eje X es negativo. Entonces, lo vamos a marcar acá y vamos a escribir conjunto de positividad y escribimos una C con un más. Conjunto de negatividad, escribimos una C con un menos. ¿Cómo lo escribimos? Obviamente como los intervalos de crecimiento y de decrecimiento con valores del eje X. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 6 es negativa, que es la parte verde. Desde el menos infinito hasta el menos 6. Después, desde el menos 6 hasta el menos 2 está por encima, entonces es positiva. Acá. Desde el menos 2 hasta el 4 vuelve a ser negativa. Del menos 2 al 4. Y del 4 al más infinito, otra vez positiva. Y ahí ya marcamos los intervalos cuando la función es positiva y cuando es negativa. Bueno. Vamos a hacer dos ejemplos analizando todo junto en el mismo gráfico, que es lo que van a hacer ustedes. Esto, como era el ejemplo primero, fuimos haciendo varios dibujos. Ahora ustedes después van a tener un solo dibujo y en ese dibujo tenemos que marcar todo lo que tenemos que encontrar. Les recomiendo que tengan muchos colores, así pueden pintarlos y reconocerlos, que es lo que voy a hacer yo acá, marcar todo con colores, ir poniendo los colores en el dibujo. Le cambié el orden acá para que recuerden que estos tres, que son ceros, ordenada, máximos y mínimos, son puntos. Y estos cuatro son intervalos. Entonces, ceros eran los puntos donde corta el eje X. Los voy a marcar, los estoy marcando con violeta y le voy a poner el puntito violeta acá arriba. Escribo, los ceros son menos 5, lo voy a escribir con llaves. Menos 5, menos 1 y 7. Ahí terminó el primer paso. Voy a buscar la ordenada al origen. La ordenada al origen corta en el 2. Marco el puntito de ese color y se escribe siempre el 0 primero y el número donde corta después. Voy a buscar máximos y mínimos. Los máximos estaban donde había lomas de burro. Entonces, loma de burro veo que hay acá. Ahí tengo el máximo. Lo marqué con rosa, lo pongo el rosa ahí. Es el punto 3, 5. En el par ordenado 3, 5 está el máximo. Voy a buscar el mínimo. El mínimo está donde están las cunetas. ¿Hay una cuneta? Sí, acá tenemos una cuneta. Lo marcamos con verde. Es el punto menos 3 de X con el menos 4 de Y. Bueno, hasta ahí
son todos puntos. Fíjense que marcamos puntos en el gráfico y quedaron puntitos acá. A partir de acá son intervalos. Entonces, voy a marcar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá baja, le marco flechitas que bajan. Acá sube, le marco flechitas que suben. Está ahí. Y otra vez bajan, le marco las flechitas que bajan. Entonces, en decrecimiento son las flechitas que bajan, en crecimiento las flechitas que suben. Acá son intervalos, entonces vamos a marcar desde menos infinito hasta flechitas amarillas, acá. De menos infinito hasta acá, que es el menos 3. De menos infinito hasta menos 3. Después, desde el menos 3 hasta el 3, crece. Del menos 3 hasta el 3. Y del 3 al más infinito vuelve a decrecer. Ya tenemos marcado el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Y por último vamos a marcar el conjunto de positividad, que es cuando la función está por encima del eje X, acá. Y el conjunto de negatividad cuando está por debajo del eje X. Acá y acá. Entonces escribimos conjunto de positividad de menos infinito a menos 5 es positiva. Desde el menos 5 hasta el menos 1 es negativa. Desde el menos 1 hasta el 7 vuelve a ser positiva. Y del 7 al más infinito es negativa. Y ahí ya completamos todo. Recuerden que los 4 primeros son pares ordenados, por eso nos quedaron puntitos, y los otros son intervalos, por eso tenemos las rayitas, que es lo que pinta en el dibujo. Hacemos otro ejemplo. Si ustedes lo entienden, no es necesario que hagan todos los colores ni los puntos que yo hice, ¿sí? Pueden escribirlo directamente. Yo se los marco para que vean de dónde sale. Vamos con otro ejemplo. Vamos a marcar los ceros. Ceros, los puntos donde corta el eje X. En este caso, corta en el menos 3 y en el 4. Esos son los ceros. Menos 3 y 4. Abrimos llaves y escribimos los numeritos donde corta. Es lo único que lleva llave, el conjunto de ceros. Ordenada al origen, donde corta al eje vertical. En este caso está cortando en el 5. Entonces la ordenada al origen es 0, 5. Siempre con paréntesis. Vamos con los máximos. Los máximos, ¿dónde teníamos loma de burro? ¿Hay loma de burro? Sí. Acá arriba está la loma de burro. Está en el menos 1, 6. Lo escribo menos 1, 6. El par ordenado donde tenemos ese máximo. Mínimo. ¿Tenemos cuneta? Sí. Coincide con el 0, con uno de los ceros. Es el 4, 0. ¿Sí? Quedó marcado del mismo color que ya teníamos el 0. Intervalo de crecimiento. Vamos a marcar las flechitas. Flechitas cuando sube, flechitas para arriba, flechitas para abajo cuando decrece. Y acá vuelve a crecer. Entonces, marcamos acá las flechitas con el color que le hicimos. Ahí está. Tenemos crecimiento desde el menos infinito hasta el menos 1. Después, desde el menos 1 hasta el 4 decrece. Y del 4 al más infinito vuelve a crecer. Listo. Vamos con el conjunto de positividad y de negatividad. Entonces vamos a escribir, a dibujar, pintar acá, negativo. Fíjense que no hay ninguna otra parte que esté por debajo, así que es la única que vamos a pintar. Y positivo hasta acá y este otro pedacito. En el 4 había un 0, o sea que la parte de arriba la tenemos que dividir.
tenemos positivo con este color lo hicimos y negativo con este. Así después lo identifico. Conjunto de negatividad acá, del menos infinito hasta el menos 3 es negativa. Después, desde el menos 3 hasta el 4 es positiva. Y del 4 al más infinito es positiva. ¿Por qué queda dividido? Porque en el 4 no es ni positiva ni negativa. Era 0. Por eso en el 4 no lo escribimos todo directamente del menos 3 al más infinito. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a analizar entonces estas 8 cosas de los gráficos que les doy. Cualquier duda que tengan, me preguntan y les contesto a la brevedad. Les mando un beso grande y que tengan una linda semana.